No, claro, gira por la fuerza de giro, pero ¿cómo hallamos el torque? Eso es lo que quiero saber. Está arriba en los documentos, ¿sí? Específicamente en los cuadritos rojos, para que entiendan, ¿sí? En el primer cuadrito rojo del documento y en los puntos que le siguen, ¿no? Dos puntos que le siguen, ahí está cómo resolver este problema, ¿sí? No tras la rotación. El torque se puede encontrar incluso antes de la rotación. Por eso, a ver, ¿dónde estás? Voy a tratar de mover. Acá, en este cuadro y en estos dos puntos, es como cómo se encuentra esto de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre cómo se halla esto de acá o alguna aclaración sobre este tema de acá? O bueno, sobre esta situación, ¿no? Les quedan 2 minutos. Au, au. Ahí incluso le he dejado para que vean los puntos. No, a ver, bueno, ya creo que si lo hicieron, lo hicieron, si no lo hicieron, ya, no sé. A ver, una fuerza es lo que hace girar los objetos. Una, una fuerza es lo que hace girar los objetos, ¿sí? El torque aparece cuando estamos estudiando la dinámica o estática, o las leyes de Newton, por así decirlo, de los objetos cuando rotan, ¿sí? Por eso es importante leerse todo el documento para que entiendan de dónde sale. Sin embargo, las partes importantes están en rojo, ¿sí? El torque es el efecto. Voy a ver acá. Por ejemplo, tú tienes dos puertas, ¿sí? Una puerta que es de acero macizo, acero sólido, fierro duro, y tiene sus bisagras acá. Y luego tienes una puerta de madera hueca, triple A. Tira por acá. Tú vas y ejerces la misma fuerza en cada una, de manera perpendicular, ¿sí? Empujas cada una por el extremo, con la misma fuerza, ¿sí?
¿Cuál de las dos se va a mover o va a ser más fácil de mover? ¿La que es de acero sólido o la que es de madera? La que es de madera porque es más liviana, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Eso va a suceder porque es más liviana. Sin embargo, el efecto de giro que le vas a poner, que le vas a imprimir a cada una, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo la misma fuerza, ¿sí? A la misma distancia de las bisagras. El torque mide el efecto de giro que una fuerza ejerce con un objeto, contra un objeto, ¿sí? Eso es lo que mide el torque. No es lo que hace girar, no. Mide el efecto de giro que una fuerza le imprime, da a un objeto, ¿sí? Bien, chicos. ¿Alguien ha logrado resolver alguno de esto de acá? No, no mide la rotación. La rotación se mide a través de el ángulo de rotación, la rapidez angular, la aceleración angular, que esto ya hemos visto, ¿no? Mide el efecto de giro. ¿Cómo sería para planteártelo mejor? Para una misma puerta, ponte que nos quedamos con con la puerta de acero, ¿sí? Y esta fuerza de acá la incrementamos. Ya no va a ser de ese tamaño, ya no va a ser de esa magnitud, sino más fuerte, va a ser una fuerza mayor, ¿sí? Vemos que la puerta de acero entonces gira más rápido. Es decir, cuando aumentamos la fuerza, hay más este efecto de giro. Y la hacemos ahora más grande, todavía más fuerte. Entonces, la puerta de acero gira más fácilmente, ¿sí? Estamos metiéndole más efecto de giro. Ahora, en otro sentido, la fuerza F ya no la aplicamos acá, sino la aplicamos en el medio, ¿sí? Va a tener un efecto de giro menor, ¿sí? O sea, va a imprimirle un giro, ¿sí? Un efecto de giro menor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacerlo acá, lo hacemos a 10 centímetros, lo hacemos por acá? Va a ser un efecto de giro incluso menor. Ahora, ¿qué pasa si ya no lo hacemos acá? ¿Qué pasa si le soltamos un fierro por acá y la fuerza la pasamos acá? ¿Cómo crees que sería? Misma fuerza, pero ahora un punto más alejado. No, no sería el pecho. No sería un efecto de giro incluso más marcado. No sería que al empujar en ese punto a la puerta de acero, se movería con mayor facilidad a ese efecto de giro, a ese concepto es lo que me refiero, ¿no? Al efecto de giro que la puerta, perdón, que la fuerza puede dar hacia los objetos. ¿Sí? ¿O hay algo todavía que no se entiende? Tranquilo, tranquilo. Esto de acá, igual, estas preguntas lo he abordado en todo esto, en todo el documento. Sí, así que ahí lo puedes encontrar. Igual, el torque solo mide eso, ¿no? El efecto de giro que le da una fuerza a un objeto, ¿sí? Pueden ser distintos objetos, diferentes objetos, diferentes puertas, ¿sí? Pero si es la misma fuerza con a la misma distancia, ¿sí? Le va a ejercer el mismo torque, el mismo efecto de giro, ¿sí? Porque solo depende de la fuerza y de la distancia a donde se aplica, ¿sí?
Bien, volviendo al ejemplo de acá. Nadie hizo nada. Bien, bueno. A ver, para empezar, la fuerza roja. La fuerza roja está pasando por el mismo punto, por el mismo eje de giro. Le empujamos entonces ese objeto medio raro, lo empujamos en ese sentido y no se va a mover. No se va a mover porque no está en ángulo. Está, digamos, la línea de aplicación de la fuerza pasa por el eje de giro. Entonces, nosotros empujamos en ese sentido, ¿sí? Y no va a ejercer ningún tipo de efecto de giro, no va a ejercer ningún torque, ¿sí? Luego, para la fuerza azul, ¿sí? Hacemos esto de acá. Primero, hallamos la línea que une el punto de aplicación con el eje de giro. Luego, hallamos la componente perpendicular a esta línea. O sea, así sería, ¿no? Y esto de acá ejerce un torque, pero en este sentido, ¿sí? O sea, en el sentido del contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? En el sentido C, porque es contrario a las manecillas del reloj. Luego, la fuerza verde. De nuevo, unimos el punto de aplicación con el eje de giro y sacamos la fuerza perpendicular a esta línea, que sería así. Ejerce un giro también contrario a las agujas del reloj, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que la componente que produce el torque, la componente que hace que el torque aparezca, es la perpendicular. La componente paralela a esta línea no ejerce torque, ¿sí? Bien, entonces aparece un torque contrario a las agujas del reloj. Ahora, la componente morada, una vez más, unimos las líneas, el punto de aplicación con el eje de giro y sacamos la perpendicular. Perpendicular sería así, ¿no? ¿Sí? En este caso ejerce un torque en el mismo sentido de las agujas del reloj. Entonces, no sé, en el sentido, digamos, usual, en el sentido U de usual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ah, y el rojo, miren, si quieren lo puedo hacer lo mismo. Unimos el punto de aplicación, que es este de acá, con el eje de giro, para la línea. Y sacamos la perpendicular, a esta línea. Pero, como tenemos esto acá, el punto de aplicación y el eje de giro, unimos la fuerza F. ¿Cuál sería la componente perpendicular de esta fuerza roja? Perpendicular a esta línea de acá. No hay. No hay ninguna fuerza perpendicular a esa línea. Entonces, el torque que ejerce esta fuerza sería 0, las unidades del torque me había olvidado, newton metro. ¿Sí? El torque se mide en newton metro. ¿Ok? A ver, un momento. Ah, ¿Ok? Entonces acá tenemos que respecto a este eje de giro de acá, a este de acá, lo vamos a poner acá, se tienen 4 torques. Uno que es un torque de la fuerza roja, que es 0 newton metro. Uno de la fuerza verde, que es contrario a las agujas del reloj. Uno de la fuerza azul, y uno que es contrario también, y uno de las fuerzas moradas, que es bueno, miren, que es en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Todos esos efectos de giro, ¿sí? Son respecto a este eje de rotación rojo. Pero tenemos uno azul y uno verde que van contrarios a las agujas del reloj y uno morado que va en el mismo sentido de las agujas del reloj.
¿Sí? Ahora, si tenemos tres torques, porque el rojo no cuenta porque es cero, si tenemos tres torques, ¿eso quiere decir que el cuerpo va a girar de tres maneras distintas? No. Lo que sucede acá es que como los tres están tomando respecto al mismo eje, el cuerpo va a actuar como si un solo torque estaría actuando sobre el cuerpo, sobre el total del cuerpo, ¿sí? Pero para hallar ese torque único, vamos a ponerlo acá así, ¿sí? Ese torque único sería igual a la suma algebraica de todos los torques. Es decir, este torque neto vendría a ser igual a la suma del torque verde más el torque azul más el torque morado. Pero al decir algebraica quiere decir con todo y signo. Entonces ahí nosotros establecemos un signo positivo y un signo negativo. Supongamos que el signo positivo es hacia acá. Entonces el verde es positivo, el azul es positivo. Ah, pero el morado va al contrario, sería negativo. Y el signo del torque total nos va a salir también respecto a este torque, a este sentido de acá. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que la sumatoria de torques, es decir, el efecto de todos los torques que se aplica a un cuerpo, sería el efecto de un único torque, que sería igual a la suma algebraica, ya no vectorial, algebraica de todos los torques. Cuando digo algebraica, quiero decir con todo y signo. Y como estos de acá son solo magnitudes, nosotros, para hacer una suma algebraica, establecemos un signo. Como antes establecíamos nuestro sistema de coordenadas, ahora establecemos un signo para la rotación. En este caso, y para esta situación en particular, yo le he puesto que en el sentido contrario a las agujas del reloj sea positivo. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Ok. A ver, sí, Roberto. Ok. A ver, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Ay. Mm, ya. Acá está ese principio de superposición de torques, es lo que le estaba explicando. Varios torques se pueden, o el efecto de, o varios torques se pueden reemplazar por uno solo que tenga el mismo efecto de todos los demás, ¿no? ¿Cómo se reemplaza? Sumándolos de manera algebraica. Aquí está, ¿no? Luego, si un cuerpo se mantiene con rapidez angular constante, o sea, rapidez angular constante quiere decir rapidez cero y se mantiene en cero, o rapidez de cierto valor y se mantiene en ese valor, ¿no? O sea, se mantiene en reposo rotacional o se mantiene girando con la rapidez angular constante y nunca cambia, ¿sí? Si se mantiene con rapidez angular constante, entonces la aceleración angular es cero. O sea, esto es cero de acá, este alfa es cero. Y por lo tanto, el torque neto, que es lo que estamos viendo, sería cero. En base a eso, y es lo más importante, podemos decir esto de acá, que si un cuerpo se mantiene en reposo rotacional, el torque neto es cero. Y si un cuerpo gira con rapidez angular constante, el torque también es cero. ¿Sí? A ver, acá. ¿Por qué no uno qué? No te entiendo. O sea, falta contexto para entenderte. O sea, no entiendo tu pregunta. Sigo sin entender tu pregunta, Roberto. O sea, dices, ¿y por qué no uno? Porque su velocidad angular, velocidad siempre es cero. Y su aceleración angular porque siempre es cero. No te entiendo.
No, 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 dime, dime. Es que no entiendo tu pregunta y por eso no te la puedo responder. Por eso. A ver, al igual que en la segunda ley de Newton, se tiene la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a masa por aceleración, ¿sí? Si es que hay una fuerza neta sobre el cuerpo, significa que el cuerpo está siendo jalado. Y como está siendo jalado, entonces va a haber una aceleración. Ahora, ¿qué pasa si la aceleración es cero? El cuerpo no está siendo jalado, entonces la fuerza neta sería cero. Eso es claro, en las fuerzas, en las leyes de Newton, pero de traslación, de movimiento nada más relacional. Cuando es rotacional, tenemos esto de acá, ¿sí? ¿Qué significa? El alfa sería la aceleración angular. Tenemos el cuerpo, está haciendo, este es el eje de giro, ¿sí? Y su velocidad angular, ¿no? Su rapidez angular. Si esta rapidez angular cambia, ¿sí? Hay una aceleración angular. Rapidez angular está girando, gira tantos ángulos por segundo. Si es que esos ángulos por segundo aumentan, entonces hay aceleración angular. Si hay una aceleración angular, quiere decir que alguien está haciendo o algo está haciendo que rote más rápido. Eso quiere decir que algo está ejerciendo un torque neto, ¿sí? Ahora, si es que esa aceleración angular es cero, o sea que si su rapidez se mantiene, ya sea un valor, digamos, un valor diferente de cero, como dices, 1, 0,5 o 3 o 500, o ya sea que se mantiene en cero, ¿sí? Quiere decir que su aceleración angular vale cero, porque su rapidez angular no cambia. Entonces, como su aceleración angular es cero, lo único que puede ser cero es el torque net. ¿Sí? Esta I de acá es un valor que nunca va a ser cero. ¿Sí? Entonces, si esto es cero acá, entonces el torque neto tiene que ser cero. Y es por eso que podemos decir que si un cuerpo se mantiene en reposo rotacional, o sea, si un cuerpo no rota y se queda estático ahí sin rotar, entonces el torque neto es cero. Pónganse en esta situación. Tienes el cuerpo ahí y no rota y se queda estático. Sin embargo, hay varias fuerzas. ¿Por qué no rota si es que varias fuerzas lo están empujando para que rote? ¿Por qué? Porque el efecto de rotación de todas las fuerzas se anula. Y entonces, a pesar de que hayan fuerzas que están queriendo que rote, como todos esos efectos de rotación se anulan, entonces no va a rotar. Justamente, ¿por qué? Porque el efecto de rotación es nulo, porque el torque neto es nulo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Eso también se da, ¿sí? Hay un problema, no para resolver numéricamente, sino para pensarla, pero esto es lo más importante, ¿sí? Si un cuerpo se mantiene en reposo, si no rota y se queda sin rotar, quiere decir que el torque neto sobre él es cero, ¿sí? A ver, vamos a resolver o no. Ya sabemos, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Ah, bueno, acá nomás. Ya sabemos qué paso seguir, ¿no? Primero hacemos una línea del punto de aplicación, perdón, del punto de giro, que es este de acá, esta X, al punto de aplicación. Vamos a hacer con la arma. Primero, a este de acá. Este sería el punto de aplicación. Una línea y una perpendicular a esa línea por ese punto. Luego hallamos la componente de esa fuerza que sea perpendicular a la línea. Perdón, perdón, así. ¿Sí? La componente de esta fuerza que sea perpendicular a esta línea naranja. ¿Cuál es? Es justamente esta fuerza de acá. ¿Sí? Habiendo hallado eso de ahí,
pues podemos decir, el torque respecto a este eje de acá viene a ser igual a la fuerza perpendicular que hemos hallado, en este caso la misma fuerza, 10 newtons, por la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación, ¿sí? La longitud de esta línea, 4 metros. Sería 40 newton metros, ¿sí? Para la naranja. Luego, para la verde, ponte que sea esta fuerza de acá, lo mismo. Una línea del punto de rotación, del eje de rotación, hasta el punto de aplicación. ¿Sí? Luego, la componente de esta fuerza de acá, perpendicular a esta línea, sería la misma fuerza. Torque, ¿sí? Chicos, necesito sus cámaras, por favor. Torque sería igual, respecto al eje de rotación, sería igual a la fuerza perpendicular, 20 newtons, por la distancia, ¿sí? Por la distancia de esta línea, por la longitud de esta línea verde. 4 y 4, 8 metros. Sería 160 newton metros. Espera que los demás entren. Bien, en lo que entran sus demás compañeros, una vez más, unimos el eje de giro con el punto de aplicación, ¿sí? Y luego sacamos la componente de esta fuerza de acá que sea perpendicular a esta línea que acabamos de trazar. La componente perpendicular sería esta de acá, ¿sí? Descomponemos entonces esa fuerza. Esto es acá. Sabemos que este ángulo de acá es 37. La fuerza perpendicular que buscamos es esta de acá, ¿sí? Esto es 50 newtons. 37 es un triángulo 3, 4 y 5, ¿no? Acá tenemos 5, acá tenemos 37, de 5. 37, 53, acá va 3. Si este es 50, este es 5, este es 3, este es 50, esto es 30. Entonces la fuerza perpendicular que buscamos es 30 newtons. 30 newtons por la longitud de la línea que hemos trazado. ¿Sí? Acá, esta línea, 4 y 4, 8. 8 metros. ¿Sí? A ver, voy a borrar todo esto de acá. Chicos, por favor, sus cámaras. Todos, cámaras. Luego no hay arrepentimientos cuando no haya notas por asistencia. Cámaras, 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 cámaras que se vean, pues. Bueno, sí. Ah, bueno, ya está. Mm, a ver, a ver. Vamos a cerrar esta de acá. Esta de acá. Ok. Ay, mi cámara, me he olvidado. Ya. ¿Sí me escuchan? Ok, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Una vez más.
Del eje de giro hacia el punto de aplicación, una línea, ¿sí? Luego hallamos la perpendicular a esa línea. Hallamos la componente de la fuerza que sea perpendicular a esa línea. Tenemos esta línea de acá, tenemos la fuerza F de acá, que son 50 newtons. Metieron, metieron. La perpendicular es así, ¿sí? Sabemos que acá es 37. Ahora, al descomponer esta fuerza de acá, ¿sí? Tenemos entonces que la perpendicular partiría así, que sería lo mismo, ¿no? Solo lo muevo. De acá, lo muevo acá. Ahora, 37 es parte de un triángulo 3, 4 y 5, ¿sí? Si acá es 37 grados y acá es 5, frente a 37 está 3. Entonces, si acá es 50, frente a 37 estaría 30, ¿sí? Porque frente a 37 está 3, frente a 37 acá está 30. Sí, entonces tenemos acá es 30, la perpendicular. Y luego la distancia de la longitud de la línea que hemos trazado, desde el eje hasta el punto de aplicación. ¿Sí? Pues 38, 38, no, no es 38, es 240. Sí, 240. Ponerlo acá, 240 newtons metro. Ah, ¿no me veo? ¿Sí me veo? Sí me veo. Me veo bien guapo. Bueno, newton metro. Ok. Hasta ahí estamos haciendo únicamente magnitudes. Pero acá nos dice hallar el módulo del momento resultante, del torque resultante. Y para hallar el torque resultante necesitamos hacer una suma algebraica, ¿sí? Entonces, acá. Este es nuestro eje de giro. Establecemos entonces que el lado positivo sea para acá, positivo. Acá vemos. Esta es la fuerza naranja, ¿sí? Está empujando hacia allá. Entonces, el giro, el efecto de giro va a ser hacia allá. ¿Cómo hallamos el signo? Algo más simple. Supongamos que las demás fuerzas no están. El peso no existe. Si la fuerza está actuando hacia allá, ¿hacia dónde entonces quiere hacer girar la barra? Pues en este sentido, ¿sí? Entonces, le tocaría que el torque es de signo positivo, ¿sí? Luego la verde, lo mismo. Desaparecemos las demás fuerzas y nos quedamos con la fuerza verde. La fuerza verde entonces está jalando, entonces haría que la barra se mueva hacia abajo. Entonces, el efecto de giro sería negativo, porque está girando para este lado, sabiendo que el positivo es girando perdón, hacia la izquierda. Entonces, el efecto, el torque, y pegado, el torque de la fuerza verde sería menos 160, ¿sí? Ya. Y el torque de la fuerza azul, miren, lo mismo. La fuerza azul está empujando así en diagonal, pero la componente suya, que hace que gire todo, que hace que, o bueno, que le imprime torque a la barra, es así. Entonces, va a girar en este sentido. Generaría torque negativo. Sería menos 240. Ahora, ojo, todos esos torques son respecto a este eje de rotación. Como ya les dije acá arriba en el documento, si es que el eje de rotación cambia, todo tiene que cambiar. ¿Sí? Bueno, hacemos la suma algebraica. Torque neto, para ir al torque neto sería igual más 40, bueno, hacemos así nomás, más 40 más 160 menos 240. Sería menos 360. Sí, porque bueno, este 40 con este menos 40 se van y quedan menos 200. Y menos 200 menos 160 sería menos 360 newton metro.
Determina el módulo del momento resultante, ya, menos 360 newtons metro. ¿Sí? Ahora, tenemos un torque neto sobre la barra, un efecto de giro neto sobre la barra, eh, un efecto de giro dado por la fuerza neto, ¿sí? Sobre la barra. Es decir, la barra, hay algo externo a la barra que lo está queriendo hacer girar, ¿sí? Ahí, pero de manera neta, ¿no? Ahí es donde se ve. ¿La barra giraría, no giraría? ¿Estaría en reposo? ¿Se mantenería en reposo? No. En este caso, como el torque neto es diferente de cero, la barra sí gira, ¿sí? Entonces, y ya adquiere un giro con aceleración, todo, pero eso ya no toca tocarlo acá, ¿sí? A ver, vamos a borrar. Vamos a otro ejercicio pequeño. Aquí está. Ok. Dice que el bloque R pesa 60 newtons. Dice que todo está en equilibrio. Todo está en equilibrio. Este tiene peso de 60 newtons. Y como está en equilibrio, no se va a mover. Significa que la tensión de acá le ejerce una fuerza de 60 newtons hacia arriba. Como esta cuerda está jalando hacia arriba, también entonces en este punto jala hacia abajo. ¿Con cuánto? 60 newtons. Para que se mantenga en equilibrio, ¿no? Luego, el bloque también tiene un peso hacia abajo. Vamos a poner el peso Q. Pero como todo se mantiene en equilibrio, todo se mantiene en equilibrio, ¿sí? Se mantiene estático, entonces hay una fuerza hacia arriba sobre el bloque de la misma magnitud, una fuerza de tensión de magnitud Q también, Q minúscula. Ahora, como es cuerda, en este punto también jala hacia abajo, con magnitud de fuerza Q, ¿sí? Entonces, nos centramos ahora solo en esta parte de la cuerda. Ay, mi cabeza. En esta parte de la barra, solo en lo que está acá. ¿Sí? Voy a borrar el resto. Chicos, ojo, es necesario que hagan la actividad de aplicación toda y el resto de problemas que no hemos hecho. ¿Sí? Y también, para que entiendan, es que tienen que leerse el documento entero. Igual mi WhatsApp está abierto en caso de dudas, que hasta ahora nadie me pregunta, no sé por qué, pero bueno. Nos dice calcular el peso del bloque Q, o sea, la magnitud Q, para que el sistema se encuentre en equilibrio. Supongamos, supongamos que quitamos este bloque Q. La barra va a girar, pero ¿respecto a qué punto? A este punto de acá. Obvio, ¿no? Ahora, supongamos que quitamos este bloque R y quedamos este bloque Q. La barra va a comenzar a girar otra vez porque está siendo jalada. ¿Respecto a qué punto? A este punto de acá. ¿Sí? Ok. Entonces, el eje de giro que estamos buscando es este punto de acá. ¿Estamos bien? Ahora, el torque neto, entonces. Bueno, como dice que está en equilibrio, ¿sí? Este, el, bueno, como dice que está en equilibrio, ¿sí? Quiere decir que se quede estático, que no sube ni baja, ni gira, ¿sí? Acá vemos que hay dos fuerzas hacia abajo. Entonces, esta barra rígida acá también está actuando hacia arriba para que no baje. Vamos a poner una fuerza F, ¿sí? Porque miren, si esa fuerza F no existiese, hay dos fuerzas hacia abajo sobre la barra y la acelerarían, la jalarían hacia abajo, ¿sí? Bien, pero como hay acá, entonces las dos fuerzas hacia abajo se compensan con la fuerza F hacia arriba, ¿sí? Ahora, sabemos también que las dos fuerzas están haciendo o están queriendo hacer girar o ejercen un torque sobre la barra respecto a esta X de acá, a este punto de acá, ¿sí? Ahora, como están ejerciendo torque, tenemos que ver, o bueno, como está en equilibrio, tenemos que ver qué tanto torque ejerce cada una para que el torque neto sea cero y se mantenga en equilibrio. O sea,
cero, no hay efecto de giro y se mantenga estando en equilibrio, ¿no? Bien, entonces primero hacemos el torque neto respecto a la fuerza F. La fuerza F, como está pasando por el mismo eje de giro, ¿sí? No va a ejercer torque. Entonces, ese torque respecto a F, o mejor dicho, dado por la fuerza F, es 0 newton metro. No afecta nada. Luego el torque respecto a la fuerza Q, ¿sí? Sería la misma fuerza Q por la distancia o la línea que los une, pues, ¿no? Serían 3 metros. Y luego el torque de la fuerza R, bueno, del bloque R, que serían los 60 newtons por la distancia de la línea que los une, 4 metros. ¿Sí? Y ahí es donde sumamos. Ahí es donde sumamos para hallar el torque neto, ¿sí? Pero sumamos de manera algebraica. Ya sabemos. Respecto a este eje, nosotros ponemos que este sentido sea positivo. ¿Qué fuerzas hacen el torque en el sentido positivo? La fuerza Q, positivo. La fuerza R, la fuerza del bloque R, lo da en este sentido, sería negativo. Esto sería un negativo. Esto sería cero, no ejerce, entonces queda así. Queda 3 metros por la fuerza Q menos 60 por 4 sería 240. 240 newtons metro. ¿Sí? Pero nos dice que está en equilibrio. En equilibrio quiere decir traslacional, que no se mueve, fuerza neta cero, y que no rota, torque neto cero. ¿Sí? Entonces, esto, torque neto, tendría que ser igual a 0 newtons metro. Resolvemos esto y nos queda así. 3 metros por la fuerza Q es igual, esto lo pasamos, 240 newtons metro. Metro con metro se van. 240 entre 3, Q nos saldría 80 newtons. ¿Sí? Esto sería el peso del bloque Q. Y esta es la forma de resolver los problemas. ¿Sí? Tienen que hallar primero el torque. Bueno, primero tienen que hallar el eje de rotación. Tienen que hallar la fuerza que ejerce que hace que aparezca el torque. Tienen que hallar el torque. Y si está en equilibrio, ¿sí? Tienen, tienen que hacer que el torque neto sea cero, pues, porque está en equilibrio. ¿Sí? Del mismo modo lo pueden hacer este ejercicio de acá, ¿sí? En este caso tienes la línea que une el punto de aplicación de esto y de este eje, es esta de acá. La línea de aplicación que une este punto de aplicación con este de acá sería esta de acá. Y la línea de aplicación, la línea que une el punto de aplicación de esta fuerza con este eje sería esto de acá. Entonces, hallan las fuerzas perpendiculares a esas líneas, hallan los torques de cada fuerza, hallan el torque neto como suma algebraica y nos dice, calcula el módulo resultante, el módulo del torque del momento resultante. Y ahí, hallan ya la respuesta, ¿no? Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Bien. De igual modo, tienen que leerse el documento para entender, ¿sí? Me hablan a mi WhatsApp en caso de que no entiendan algo, va a estar totalmente abierto, ¿sí? Y como tarea, sé que estamos corriendo, pero sí van a necesitar hacer eh, los problemas restantes de, de esta, de esta separata, ¿no? Esos problemas de aplicación, primero, es mejor que lo hagan en orden. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Es mejor que lo hagan en orden. Uno, 2, 3, 4, 5. Y luego la actividad de extensión, ¿sí?
toda actividad de extensión. Este ejercicio 5 lo he redactado yo. Esto no tiene que ver nada con números, es solo pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento crítico. Para este problema 5, si lo pueden desarrollar también. ¿Sí, chicos? Con eso se gana un plus. Recuerden que lo importante está en rojo, pero también es importante para que entiendan mejor el leer toda la separata. ¿Sí? Yo acá los dejo, que tengan buen día. Permiso.